Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Vamos a hablar de la colonoscopía. ¿Cómo perder el miedo a este estudio que puede salvarnos la vida? Vamos a estar con un profesional que nos va a estar explicando esto. Pero antes de presentarlo, por favor, veamos la placa. Esta placa dice cuánto sigue. Durante muchos años, la colonoscopía fue adquiriendo prejuicios y creencias, haciendo que se tenga miedo al estudio primordial en la detección precoz de pólipos en el colon. Dolor, incomodidad y pudor son algunos de los motivos por los cuales un bajo porcentaje de la población se realiza controles para detectar anomalías que se desarrollan en el intestino. La colonoscopía es una herramienta de diagnóstico clave y se considera una de las pruebas de detección más efectivas del cáncer colorectal. Se dan cuenta de la importancia que tiene el tema que vamos a tratar hoy, porque sabemos lo que es la colonoscopía, pero también sentimos miedo y decimos, dejamos para después. Y son las cosas que uno no puede dejar para después. De esto vamos a hablar y nos va a explicar mejor nuestro invitado. Él es cirujano, coloproctólogo, el doctor José María Mesa. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo andás? Súper bien, gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, un gusto estar siempre aquí en tu programa. Un saludo a todos tus televidentes. Y bueno, un tema importantísimo, el que vamos a tocar hoy. Un tabú para mucha gente todavía, porque hay mucha gente increíblemente que no sabe qué es una colonoscopía. Hasta hoy en el consultorio van pacientes y cuando les pregunto me dicen qué es eso. O sea, es increíble. Por eso la importancia, creo yo, hoy del programa, para que así también la gente se entere de qué se trata este estudio y de que es un estudio totalmente inocuo, inofensivo para la gente y los pacientes. Claro. O sea, la base de esto, doctor, de la colonoscopía es ver justamente por dentro lo que no se puede ver ni con una ecografía ni con ningún otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? De método. Este es un estudio que se arrancó más o menos de manera fuerte en la década de los 80. Antiguamente, como es un estudio invasivo, en donde el paciente hoy por hoy tiene que realizarse en forma, hay que sedarlo al paciente para que se haga. Anteriormente no se hacía así. Y de ahí lo que viene el miedo. Y de ahí viene el miedo. Claro. Porque la gente sentía todo cuando se hacía el estudio. Entonces, después específicamente voy a explicar la parte técnica de cómo se realiza, pero sí, era un estudio que dolía, que causaba mucho malestar, tanto para el paciente con más razón y el médico que hacía también. Era un suplicio hacer porque el paciente se movía, le dolía, se le distendía el abdomen. Entonces, con el avance de la anestesia, con el avance de la ciencia, los equipos, hoy por hoy la colonoscopía es un estudio que no se siente. Así mismo. Es un estudio más de los que tenemos que hacernos. No es lo que era ya antes, porque obviamente era sin anestesia. ¿Cómo no te va a doler y cómo no vas a tener miedo? Se acabó eso, se acabó. Es con anestesia, es con sedación, es todo fantástico, ni te das cuenta y estás previniendo y estás haciendo lo que nosotros queremos hacer acá desde el Doctor en Casa, que es la salud preventiva. No esperar tener algún problema para ir a ver dónde está el problema, sino ver ya cómo está eso para avisorar si hay alguna cosita que no está bien ya desde el inicio. Entonces los doctores saben qué hacer, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, este es un estudio que todos tenemos que hacernos, llegado a cierta edad, específicamente hoy ya a partir de los 45 años. Es un estudio que, como te dije anteriormente, se hace bajo sedación, con el paciente dormido. Nosotros lo realizamos con un anestesiólogo, que es el que le hace dormir al paciente. Y bueno, y el endoscopista es el que hace el estudio. Sirve específicamente para controlar el colon,
que es un órgano que mide aproximadamente 1,5 metros. Es el tracto final del tubo digestivo, Sí. que corresponde al colon, el recto y el ano. Y es como un tubo de 1,5 metros, un cañito largo que se introduce a través del canal anal y tiene una cámara. Tiene una cámara en la punta y eso va observando bajo visión directa todo el tubo digestivo. Desde el canal anal pasa por el recto y todo el colon se va observando. Y bueno, si se ven lesiones, se ven tumores, desviaciones, estrecheces, cualquier tipo de enfermedad colónica podemos diagnosticar con la colonoscopía. Claro, diagnosticar y tratar a tiempo, porque tenemos un alto índice de cáncer de colon. Entonces es importante, y otros problemas más que vamos a ir viendo en el transcurrir del programa. El doctor acá vino a traernos la solución a todos nuestros problemas. Hacemos un corte y volvemos ya. Muy bien, ahora sí, vamos directamente al tema. ¿Qué es la colonoscopía? Tenemos un material que nos informa, el doctor ya nos estuvo contando y ahora va a seguir comentándonos sobre esto. Adelante. ¿Qué es la colonoscopía? La colonoscopía es un procedimiento que se utiliza para ver el interior del colon, ingresando desde el ano para visualizar lesiones. Se realiza bajo sedación anestésica y se utiliza un tubo flexible con una cámara en la punta y una fuente de luz. La imagen se traduce en un monitor. El procedimiento no es doloroso. Bueno, ahí se mostró muy bien en el video, Vivi, lo que es la colonoscopía. Se hace en una sala de procedimientos, no se puede hacer en ningún tipo de consultorios. Entonces el lugar debe estar preparado técnicamente y con todos los equipos necesarios para que el paciente pueda tener la mayor seguridad de que se está haciendo en un lugar seguro. Porque, bueno, así como también es un procedimiento invasivo, pueden tener también sus complicaciones si uno no lo hace bien. Importa mucho la manualidad y la experiencia del endoscopista, del que lo realiza. Entonces, generalmente esto lo realizan los gastroenterólogos, así como los coloproctólogos. Y en promedio es un estudio que dura aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Como se vio en el video, el paciente duerme. Durante esos 30 minutos el paciente no siente nada porque ya se le seda antes del procedimiento y se le despierta cuando el procedimiento ya acabó. ¿Qué profesionales tienen que estar? Porque es importante lo que dijo, no se puede hacer en cualquier consultorio. Tiene que ser en un lugar específico, tipo un quirófano, no sé cómo se llama. Una ¿verdad? sala de procedimiento o puede ser un quirófano también. Ya. ¿Quiénes tienen que estar? Además del anestesista, obviamente, ¿qué otros profesionales tienen que estar? Está el gastroenterólogo o el coloproctólogo, que son los que realizan Sí. la colonoscopía. Generalmente tenemos un ayudante que sería como nuestra mano derecha en el caso de que tengamos que tomar alguna biopsia, alguna muestra, porque a través del tubo de endoscopio se introducen unas pinzas. Son como cables que tienen una pinza en la punta y eso con la ayuda de una asistente uno lo realiza. La toma de muestras o de biopsia o cualquier tipo de procedimiento que vamos a realizar. Y hay una enfermera circulante también en la sala. En caso de que se necesite pasar algún dispositivo, algo. Entonces, generalmente entre 4 más o menos estamos en una sala de procedimiento. Y como te había dicho, aproximadamente 40 minutos en donde el paciente duerme. Y posterior a la sala de procedimiento hay una sala de recuperación.
en donde una vez terminado el procedimiento el paciente pasa a la sala de recuperación para despertarse. Claro. Despertarse, porque el pase paciente... la anestesia. Sí, el paciente entra con una bata y bueno, en la sala de recuperación se despierta, se cambia. Entonces, todo ese proceso, todo eso consta de una sala de procedimientos para colonoscopía. Es un estudio que no todos los centros poseen, porque una torre de colonoscopio es un equipo bastante costoso. Entonces, generalmente uno se realiza en grandes hospitales, ya sean públicos o sanatorios privados importantes. A nivel público, doctor, tenemos esto, ya que habló de la parte pública. Tenemos. ¿Hay hospitales, sanatorios así emblemáticos que se dice, bueno, acá sí se hace o en todos, o cómo es? Sí, generalmente en los grandes hospitales públicos se hace, no en los pequeños, como en el Nacional de Itagua, en el Hospital de Clínicas, también tiene el Hospital de Barrio Obrero, Emergencias Médicas, el Hospital del Cáncer. Entonces el Hospital General de Luque también ya cuenta con una torre de colonoscopía. Entonces, los hospitales grandes en donde hay quirófano o salas de procedimientos preparados con equipos de anestesia cuentan con su colonoscopio. Así mismo. Doctor, usted dijo al inicio del programa que a partir de los 45 años ya hay que hacer la primera vez de hacerse la colonoscopía, ¿verdad? Es lo que se sugiere. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si uno no tiene ningún tipo de problemas de salud, aparentemente, ¿quién va y no tiene un médico de cabecera? Porque hay gente que sí tiene su médico de cabecera, médico de familia, que sabe todo lo que te pasa y lleva el control. Pero muchísima gente va a estos hospitales o va al centro de salud o va a diferentes lugares para, no sé, para ponerse la vacuna, para cuando se siente mal y no tiene alguien que le diga, bueno, ya cumpliste 45, te tenés que hacer la colonoscopía. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace, doctor? Bueno, y de ahí la importancia de dar a conocer este tipo de información, porque independientemente hay dos tipos de pacientes. Está el paciente asintomático y está el paciente sintomático o que tiene factores de riesgo. Si hablamos primero del paciente asintomático, yo siempre le digo a las personas que ingresan a mi consultorio, el paciente que pisa mi consultorio y tiene más de 45 años, yo ya le doy una orden de colonoscopia. Claro. No importa si tiene o no tiene síntomas, aunque no tengas nada. Sí. Así como las mujeres se hacen su mamografía a los 35 años, ya una vez al año de por vida, así mismo la colonoscopía se realiza a partir de los 45 años. ¿Una vez al año? No, cada 5 años. Ya. Si tengo una colonoscopía normal, lo realizo cada 5 años y eso en promedio hasta los 80 años más o menos. Es importante realizarse la colonoscopía. Perfecto. Bueno, veamos este otro material entonces, si les parece. ¿En qué casos se utiliza la colonoscopía? Principalmente para detectar lesiones que pudiesen ser precursoras de cáncer de colon y la presencia de cualquier otra enfermedad dentro de este órgano. Entre otras cosas, se puede realizar biopsia, resección de pólipos, cauterización de vasos sangrantes y desobstrucción mecánica del colon. Así es, ahí en ese material teníamos cómo se podía ver el tubo de endoscopio y cómo se ven algunas pinzas que se utilizan para poder tomar biopsias o hacer tratamientos dentro del tubo digestivo. Y como bien dijimos antes, 45 años me hago colonoscopía. Si tengo síntomas, llámese, tengo síntomas de sangrado, tengo síntomas de cambio del hábito defecatorio, de posiciones en donde me salen secreciones, a veces nosotros le llamamos gleras, secreciones mucosas o como pus. Entonces, en esos casos, ahí no hay duda. Ahí tenemos que hacer porque tenemos que investigar, porque pacientes que tengan, por ejemplo, cuadros anémicos y no manifiesten ningún tipo de sangrado,
una anemia crónica o pérdida de peso inexplicable, siempre es importante preguntarle al paciente, o que el paciente te cuenta que estuve perdiendo peso y no sé por qué, porque no hago dieta, te dice. Entonces eso es importante, un chequeo colónico, porque puede estar manifestándose un tumor ya, un cáncer incipiente, en donde a veces no dan síntomas cuando son muy recientes. No dan síntomas, por eso la importancia de la colonoscopía llegada a cierta edad, como que el cáncer se está viendo cada vez en pacientes más jóvenes. Sí. Antes era una enfermedad que aparecía a partir de los 65, 60, 65. Sí. Hoy tenemos pacientes de 40, 45. Es increíble. Creo que todo influye, el cambio de hábito, el cambio de vida, la alimentación, sí. Influyen muchas cosas. El sedentarismo, la obesidad, alcohol, tabaquismo, son factores que están dentro de los factores que promueven el cáncer de colon. Claro. Entonces, de ahí la importancia de estar siempre muy atento al aviso que nos puede dar nuestro cuerpo. Pues yo siempre digo, nuestro cuerpo enseguida nos avisa cuando algo no está bien. Y es ahí cuando nosotros tenemos que acudir al médico, ya sea a nuestro médico de cabecera, o si no a nuestro coloproctólogo, nuestro gastroenterólogo, para poder evaluar. Hoy el cáncer ya está ocupando el segundo lugar de muerte por cáncer en nuestro país. Ya no es el tercero, sí. Anteriormente era el tercero, hoy ya es el segundo. Dios mío. Entonces cada vez es mayor el porcentaje de gente. ¿Cuál es el primer? ¿Cómo es el porcentaje y de en los varones el primero es el cáncer de próstata. Ajá. Y en las mujeres el cáncer de mama. Sí. Y antes era el cáncer de cuello. Sí. Pero ahora el cáncer de cuello tanto se controló y la gente está tan bien concientizada, las mujeres, de cómo manejar el cáncer de cuello. Y prácticamente se tomó cartas en el asunto a nivel público y nacional, porque en todos los públicos vos tenés controles, claro. Las mujeres se hacen su PAP, pero la colono no. Entonces por eso hoy que el segundo lugar ocupa el cáncer de colon. Pero esto que me decís, doctor, de que el cáncer de cuello uterino, que estaba en primer lugar, segundo lugar, después pasó, quiere decir, o sea, sigue habiendo cáncer de cuello uterino, pero se detecta a tiempo. Se detecta a tiempo. ¿Por qué? Porque ahí está la posibilidad, la mujer se va al centro de salud y a ponerse una inyección o a llevarla a su hijo, qué sé yo, y ahí le dicen, ya te hiciste el PAP, y toda la parte de la información y el bombardeo que se están dando en todos los medios, gracias a que, bueno, el Ministerio de Salud está haciendo eso y todos los demás, como nosotros, también nos acoplamos y creemos que es importante. ¿Eso mismo tenemos que hacer con la colonoscopía, doctor? Así mismo. Y de hecho que sí, lo estamos haciendo a través de cursos, charlas. Pero a nivel masivo tiene que ser. Le tiene que llegar a todo el mundo que sepa qué es, por lo menos. Sí, de hecho que nosotros con nuestras campañas, porque nos cuesta un poco porque no somos muchos nosotros los que estamos acá haciendo la promoción para el cáncer de colon. No somos como los ginecólogos, por ejemplo, claro. Que tienen una sociedad muy grande y se promociona mucho. Nosotros los gastroenterólogos y los coloproctólogos somos muy pocos y la mayoría nos asignamos todo en el departamento central. A veces yo te cuento que a veces me voy a dar charlas a Villarrica, a Concepción, me voy a Encarnación, porque muchas veces no hay gente que te pueda dar charla o no conoce bien el tema. Entonces tenemos que estar viajando en todo el país a veces para dar charla y la comunicación. Porque siempre digo que la medicina más barata es la preventiva. Así mismo. No que nuestros pacientes lleguen ya a tener un cáncer, que es una enfermedad de colon, que es una enfermedad carísima. Tanto para el paciente, para el gobierno, para el servicio sanitario privado, para todos. Tenemos que llegar. La colono, yo no digo que sea un estudio tampoco muy barato, porque es un estudio que tiene su costo. Claro. Pero como siempre hablo con mis pacientes, les digo, es mejor ahora invertir en tu salud, porque una colonoscopía está rondando entre los 2 y 3 millones más o menos de guaraníes. Es mejor hoy gastar o invertir en tu salud ese monto que después gastar con una enfermedad como un cáncer, que uno no sabe cuánto puede llegar a gastar y no sabe si tus gastos te van a garantizar tu vida. No, exactamente. En cambio, la prevención sí.
Eso es lo importante. Vamos a hacer un cortecito y seguimos hablando de este tema. No tengas miedo, no duele, se pone anestesia y podés tener una vida maravillosa después, ya con la tranquilidad de tener un diagnóstico médico. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor José María Mesa, hablándonos de la colonoscopía, perder el miedo al estudio que puede salvar vidas. Y vamos con este siguiente material, por favor. ¿Desde qué edad y con qué frecuencia se recomienda realizar la colonoscopía? Toda persona de 45 años debe realizarse la colonoscopía en periodos de 5 años. Esta frecuencia permite el control del colon y la detección de la eventual presencia de pólipos que preceden al cáncer. En este estudio ya se extirpan estos pólipos, evitando que crezcan. Así es. A partir de los 45, entonces, todo paciente debe hacerse colonoscopía. Toda persona, hombre o mujer debe hacerse la colonoscopía. 45 años, primera colonoscopía. Primera colonoscopía. Ahora hay ciertos factores que me pueden determinar si me realizo o no antes. ¿Cuáles son esos factores? Los síntomas que anteriormente hablamos: sangrado, alteración del hábito defecatorio. Si tengo padres que hayan tenido cáncer de colon, es muy importante eso, porque yo debo realizarme. Vamos a ejemplificar. Si tengo un abuelo o una madre que hayan tenido un cáncer a los 50 años, yo debo realizarme una colonoscopía 10 años antes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me tengo que hacer a los 40 años. Si a mis abuelos le diagnosticaron a los 50, o a mi madre o a mi padre, yo a los 40 debo hacer. Si ellos fueron diagnosticados a los 45, yo a los 35 años debo hacer. O sea, 10 años antes me tengo que adelantar. ¿En qué se basa eso? ¿Por qué eso? Los estudios científicos avalan de que pacientes con antecedentes familiares tienen hasta un 5 a 7% más de padecer lesiones premalignas, que son los pólipos. Entonces, por eso es que si tengo familiares de primero o segundo grado, yo me debo hacer antes la colonoscopía. Ahora, si mi papá ya tuvo muy mayor, los 70, 75 años, yo sí me puedo hacer a los 45. Ya. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para la gente que tiene familia cercana con cáncer de colon. Sí. Ojo con ellos, tienen más probabilidades de padecer cáncer que la población general. Claro. Sí, eso en todos los tipos de cánceres. En todos los tipos de cánceres, así mismo. Sí. Y con el cáncer de colon ocurre lo mismo. Importante saber de que el estudio del colon, que hoy la colonoscopía para nosotros es el estudio gold estándar para detección y tratamiento. Porque aparte de detectar, trata. Como se vio en el material, se pueden ver las pinzas, que son las que quitan las lesiones que están dentro del colon. Y se veían también los pólipos, ¿verdad? Los pólipos, para que la gente entienda, son como pequeñas carnosidades que crecen dentro del tubo digestivo, y esos pólipos son los que nosotros vamos sacando. Esos pólipos son los que no deberían estar ahí. No, ¿verdad? Eso pasan 7, 10 años y esos pólipos crecen. Por supuesto que nosotros no sentimos ese crecimiento, y después las células se van cambiando. Y por eso es que 10 años antes de lo que le detectaron a tu familiar, uno tiene que hacerse el estudio, porque no es que
aparece el pólipo y ¡pum! Ya es cáncer, No, eso sino va que creciendo. lleva años. Lleva años. Entonces, si le detectaron a los 50, quiere decir que en los 40, 41, 42 años más o menos comenzó el tema en su padre, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que pedimos 10 años antes. Y por eso es que la colonoscopía se hace cada 5 años. Porque un pólipo, para que un pólipo se transforme en cáncer, pasa entre 7 a 10 años. Ah, claro. Entonces yo me adelanto con otra colonoscopía Sí. ya para ir sacando los pólipos que van apareciendo. Eso Perfecto. es importante que manejen esos datos también Sí. la gente. Sí. Es súper importante todo lo que estamos aprendiendo con el doctor y tenemos mucho material. Vamos con este siguiente. Síntomas importantes para decidir realizar una colonoscopía. Sangrado con las deposiciones, pérdida de peso importante, anemia, alteración del hábito defecatorio. Un factor de riesgo son los antecedentes de cáncer de colon en familiares de primer o segundo grado. Y bueno, justo lo que comentamos recién salió en el Sí. material y un poco eso, hay que estar bien atento a los síntomas que nosotros podamos manifestar. De ahí la importancia de siempre observar las heces. Cuando uno va al baño, a veces, como mostró en el material, por el papel ya nos damos cuenta que hay sangre. Otras veces uno no percibe porque a lo mejor realizó las necesidades, se levantó, estiró la cadena, como se dice, y se va. Yo creo que todo el mundo mira, doctor. Y no, vos sabés que no, ¿No? Luis, no. Hay gente que no mira y Y hay que mirar. yo siempre le digo a mis pacientes, uno tiene que Claro, controlar. hay De ahí que también controlar. la importancia, aparte de mirar, la importancia también del color que tiene el retrete o el inodoro. Porque a veces si es un color oscuro no se puede ver o no se claro. sabe. Entonces siempre es importante que los inodoros sean de colores claros. Porque ahí yo puedo darme cuenta si hay sangre, hay pus, hay flema. Entonces eso llama la atención. Claro. Y la importancia de mirar y chequear, fundamental. Yo a todos los pacientes que vienen Sí. conmigo, yo les digo, ustedes siempre tienen que mirar. Y a los chicos hay que enseñarle también de que tienen que mirar, a veces decirle en una forma jocosa al niño, o tener que mirar tu popó, le digo. Sí, Porque sí, tenés sí. que controlar a ver qué color, Claro. cómo es y avisar si tiene algo raro. Claro, porque también la forma de las heces dicen algo que nosotros no sabemos, pero que los médicos pueden explicar, ¿verdad? Totalmente, sí. Si son más alargaditas, más redonditas, más blanditas, qué sé yo, todo eso tiene un motivo. Tiene mucha importancia. Por ejemplo, en los casos de tumores de colon, en donde yo tengo ya una lesión que está ocupando parte del tubo, eso hace que mis heces sean más finas. Y a veces el paciente te dice, me voy al baño y mis heces son como, parecen fideos, largos, finitos son. Eso te puede estar hablando de que hay un cáncer dentro, porque no está pudiendo pasar la Claro, materia fecal, entonces hace que sean heces, nosotros le llamamos heces acintadas. Claro, acintadas, como Heces cintas. Sí, heces acintadas, y eso es un dato muy importante. Un paciente que viene con heces acintadas, prácticamente es un paciente que tiene que hacerse una colono. Y el que hace todo como unas bolitas, por ejemplo, ese es estreñido. El ¿qué estreñido, el paciente estreñido que le falta consumir más fibras, es? Sí. frutas, verduras, entonces va, como decís vos, ellos te dicen, me voy como la cabra, Sí, todo sí, pelotitas, sí, pelotitas, sí, te sí, dicen. sí. Y es... No, y sufren, ¿verdad? Porque también está el sufrimiento Sí. ahí, porque es algo muy duro y para que pueda salir del cuerpo. Totalmente. Y bueno, son cambios, a eso se le llama cambios del hábito defecatorio. Entonces hay que estar atento a todo ese tipo de síntomas, como bien apareció en el material. Perfecto. Bueno, y hablando de materiales, tenemos otro, ¿verdad? Veámoslo. ¿Por qué es importante prepararse adecuadamente para la colonoscopía? La preparación adecuada es esencial para garantizar que el procedimiento sea lo más seguro y efectivo posible. Si no se prepara adecuadamente, puede haber obstrucciones que dificulten la visibilidad del colon, afectando la precisión del procedimiento.
Además, puede experimentar efectos secundarios no deseados como presencia de dolor abdominal, hinchazón y náuseas. Y bueno, la preparación es lo más difícil a veces conseguir, porque realmente a nadie le gusta preparar el colon. Es muy tedioso, es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, porque ellos me dicen, no podemos obviar la preparación, y no se puede obviar. El colon tiene que estar súper limpio y sin materia fecal, sin nada, para que ustedes puedan ver realmente qué hay. Y la preparación justamente consiste en administrar al paciente laxantes. Laxantes que le van a enviar al baño hasta, yo le digo a veces, hasta que te vayas de cuerpo como el agua. Claro. Ese color tiene que ser. Entonces, y muchas veces uno está 2, 3 horas, no sale del baño, y bueno, es un proceso muy engorroso y no da gusto. Y me dice mi paciente, hoy me pasé todo el día en el baño para venir hoy acá. Pero es la única manera de que nosotros podamos ver el tubo digestivo como apareció en el material, bien claro, limpio, una mucosa rosada. Entonces ahí no se nos escapa ningún tipo de lesión. Porque tenemos que recordar que los pólipos a veces miden entre 4, 5 milímetros. Y si yo tengo el colon sucio, eso se escapa, no se ve, pierde, se obviamente. Pierde. Entonces es como un colon mal preparado, es como que no me hice la colon. De balde te hiciste. Bueno, por eso es la preparación que vamos a hablar después del corte. Paso a paso esta preparación. Volvemos ya. Continuamos yo contándole al doctor algunas cosas, haciendo mi consulta acá también ya en el corte. Bueno, vamos ahora a ver justamente lo que el doctor nos estaba contando. ¿Cómo se realiza la preparación para la colonoscopía? Él ya nos decía, es la parte más argel, por decirlo, ¿verdad? Más engorrosa, pero es lo que hay que preparar para que esté el colon limpito, para que cuando se haga la colonoscopía se pueda apreciar y ver si tenemos algo o no. Entonces, no es para tanto tampoco. Vamos a ver. ¿Cómo se realiza la preparación para la colonoscopía? Deberá limpiar el colon. El médico puede pedirle que siga una dieta especial el día anterior, sin alimentos sólidos, limitarse a líquidos como agua, caldo, té o café. Es posible que no deba comer ni beber nada desde la medianoche previa al examen. Normalmente el médico le recomendará tomar un laxante. Si toma medicamentos con hierro, probablemente deba ajustar la dosis o dejarlos temporalmente. En el caso de anticoagulantes, deberá suspenderlos días antes. Así es. La preparación, como dijimos hace rato, es lo que no le gusta a la gente hacerse, pero es indispensable para poder ver el colon. Se utiliza laxantes. Estos laxantes pueden ser en comprimidos o pueden ser laxantes que vienen en solución, como jarabes, y se toma el día previo. Muchas veces la preparación colónica ya está, nosotros le damos en un formulario al paciente porque ya está estipulada cómo tiene que tomar, con qué tipo de líquidos. Se utilizan líquidos claros, pueden tomar agua o a veces le damos spray. El spray es, perdón por la marca, pero es lo mejor porque además que tiene gas, es un líquido claro y ayuda a que el colon no se tiña. ¿Y no podría ser, por ejemplo, soda? Puede ser, agua también. Gaseosa, sí, ¿verdad? Puede ser soda.
También zumos de manzana, no tienen que ser oscuros los líquidos o los jugos. Y así como cítricos tampoco? Y mejor no. Ah. Entonces se utiliza nada que tenga fibras. Ya. Fibras no se puede porque la fibra, como no se absorbe, queda en el tubo. Y vos, si le haces a un paciente que comió algo que tenga semilla o alguna fibra, verduras que no se pudieron digerir, eso tapiza la mucosa. ¿Y tereré? Tereré, generalmente el tereré no se puede consumir porque nosotros le pedimos a los pacientes que ellos tomen con cada laxante o con cada frasco de laxante por lo menos 2 litros de agua. Ah, ya. Entonces cuesta, no vas a estar tomando tu tereré, una jarra de 2 litros en unas 2 horas. Claro. Cuesta. Ya. Entonces se toma en vaso. Ajá. Nosotros pedimos que se tome. Cuanto más agua se toma, mejor es la limpieza. Claro. A veces cuesta tomar mucha agua tan rápido. Entonces ahí es donde muchas veces los pacientes no vienen con el colon tan limpio. Sobre todo le pasa a las personas ya muy mayores. Les cuesta tomar o les da náuseas tomar mucho líquido de seguido. Pero bueno, hay que limpiar bien el colon. Como decía el material, anticoagulados, por ejemplo, sí, los pacientes tienen que suspender su anticoagulación. ¿Por qué eso, doctor? En el caso de que haya algún tipo de pólipos, nosotros hacemos el procedimiento extirpando los pólipos y esas mini cirugías que se hacen producen un sangrado dentro. Que si el paciente está tomando anticoagulantes, eso se puede convertir en una hemorragia digestiva masiva. Sí. Entonces por eso se suspenden los anticoagulantes. El hierro también, porque el hierro, como vimos, oscurece la mucosa colónica. El hierro siempre vuelve oscura y no permite tampoco ver la mucosa, entonces no se recomienda hierro ni anticoagulantes. Verduras, frutas con semillas, todo eso eliminamos. Tienen que ser lo posible todos líquidos claros. O sea, tiene que ser té, pero no té negro, sino té manzanilla. Se puede tomar también un té negro o un café, por ejemplo, igual se puede tomar. Bueno. Agua en cantidad necesaria. Agua con gas o sin gas. Si va a ser saborizada, tiene que ser clara. Los jugos, preferentemente no. Ya. Mejor siempre agua. ¿Y eso qué es? ¿Un día antes? El día antes. El día antes líquido. Sí. Líquidos blancos. Se toman, y los laxantes se toman al día siguiente. Al día siguiente de hacer líquido. Sí, al día siguiente. Y generalmente, si yo me voy a hacer a la mañana, el día tengo que hacerme a la tardecita más o menos, empezar a hacerme la preparación colónica. Y llega a las 12 de la noche, yo ya no puedo ingerir más nada. Ni en lo posible ya ni agua ni comida, nada. Hay que estar más o menos unas 6 horas en ayuno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la sedación yo no puedo tener el estómago cargado. Ni con agua, ni con nada, porque uno en la sedación puede tener algún tipo de reflujo, algo. Entonces, una posible complicación puede ser una broncoaspiración. Hay que estar con el estómago vacío. Algunos dicen que en 2-3 horas ya solamente 2 o 3 horas de ayuno. Que yo puedo tomar 3 horas antes de mi estudio, puedo seguir tomando agua, por ejemplo. O algún caldo, algo así, pero muchas veces preferimos asegurar 6 horas antes. Pero claro, no pasa nada. No pasa nada. Y sobre todo, estás haciendo todo esto para estar mejor, para ver cómo estás por dentro, para que el médico vea todo, si hay alguna cosita que hay que sacar, o que después te diga, perfecto, nos vemos dentro de 5 años. Entonces, hay que hacer todo eso. Otra cosa importante que la gente tiene que saber, que pasado los 65 años, ya como protocolo en muchos centros, la preparación colónica se hace en el sanatorio. ¿Por qué? Porque a los mayores preferentemente le produce mucha alteración de los electrolitos, del sodio, el potasio. Estos laxantes eliminan todo lo que es sodio, potasio. Se pueden sentir mal, ¿verdad? Se deshidratan. Los pacientes ya añosos se deshidratan y les puede hacer
le puede jugar una mala pasada a la preparación colónica. Entonces nosotros preferimos internarlos un día antes o 12 horas antes para hacerle la preparación colónica y ya le ponemos un suero. Entonces con el suero estamos ya reponiendo lo que ellos van perdiendo. Perfecto. Bueno, y ahora el material. Razones para perder el miedo a la colonoscopia. Adelante. Razones para perder el miedo a la colonoscopía. Es la prueba con mayor exactitud de diagnóstico. Logra detectar el cáncer antes de padecer los síntomas. Si tiene antecedentes familiares, la colonoscopía se vuelve necesaria. Al realizar un diagnóstico de manera precoz, permite tomar decisiones de tratamiento en una etapa más temprana de la enfermedad. Así es. La colonoscopía, tengo que decir que hoy es el estudio gold estándar para el manejo de cáncer colorectal y todas las enfermedades del colon. Es lo primero que se pide y lo que mejor nos proporciona información de cómo está el colon, además de ser también ya de tratar las enfermedades. No produce ningún tipo de dolor, el paciente no siente nada, ningún tipo de molestias, dolores, porque el paciente duerme. Entonces, hoy es totalmente segura la colonoscopía, sobre todo en manos experimentadas. Eso es importante decir. La formación de los médicos que realizan este estudio es importante. ¿Por qué? Porque son años de preparación para hacer un estudio como esto. La colonoscopía también tiene sus complicaciones y una de las más graves y las más temidas es la perforación del tubo digestivo, que siempre hay que hablarlo eso con el paciente, porque por más de que sea menor al 0,01%, ¿qué quiere decir eso? De que cada 1000 probablemente 1 o 2 puedan perforarse. Eso te dice la literatura y los estudios científicos. Sí. Entonces, eso hay que hablarlo con el paciente. Claro, porque 1 o 2 de 1000, pero si sos vos 1 o 2, claro. Es algo gravísimo, es algo grave. Sí. Nosotros como profesionales, hoy la información que le proveemos a nuestros pacientes tiene que ser veraz y no podemos ocultar ningún tipo de informaciones, porque el consentimiento informado es importante. Claro. Ellos firman un consentimiento informado y hay muchos que te dicen, no, doctor, yo prefiero no hacerme y no me voy a hacer nunca, y si alguna vez me agarra algo en el colon, es bajo mi responsabilidad. Perfecto, nosotros como médicos no le podemos obligar a nadie a hacerse un estudio invasivo, pero sí damos las recomendaciones, y como yo le digo a mis pacientes, si yo voy a pensar que siempre algo malo me va a pasar, nadie se va a hacer. Claro. Nadie se va a hacer. Claro. Yo me hice ya y bueno, yo creo que para mí es muy importante prevenir. Doctor, en Paraguay, ¿cómo estamos? Tenemos que hacer el corte, pero en Paraguay, ¿cómo estamos con la experiencia de los médicos al hacer la colonoscopia? No digo al mirar y decir, bueno, tenés o no tenés, sino la persona que maneja el aparatito. Hoy los centros de formación son excelentes. ¿Por qué? Porque se manejan posgrados muy bien elaborados de las universidades, ya sea nacional, Universidad Católica, en centros muy bien especializados, como los hospitales de clínicas, el Instituto de Previsión Social. Entonces la formación de los médicos es importante, los equipos son de primer nivel, los equipos son excelentes, entonces todo eso influye para una buena preparación. Los docentes también son docentes de primer nivel, la gran mayoría preparados, no solamente acá en Paraguay, sino que en el extranjero. Entonces, con total confianza, hoy la preparación de los médicos que hacen este tipo de estudios es 100% eficiente. Fantástico. Entonces, yo siempre les aliento a los pacientes a realizarse y que no van a sentir ningún tipo de molestia. Perfecto. Hacemos un cortecito a la vuelta a las consultas. Dios mío, qué cantidad de preguntas que quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya.
parte final del programa, cantidad de consultas para nuestro invitado. Vamos por favor con esta primera pregunta. Al momento de hacer la colonoscopía, ¿puede producirse ganas de ir al baño? Y la verdad que no, porque como te había dicho, uno se hace la preparación colónica y prácticamente ya eliminó todo lo que estaba en el tubo digestivo. Sí. Entonces en el tubo digestivo, en teoría ya no hay nada, está vacío. Sí. Entonces no hay deseos defecatorios o de ir al baño. ¿Y está con anestesia? Durante la colonoscopía el paciente duerme. Claro. Entonces tampoco siente nada porque está dormido. Sí. Mientras que el médico realiza el estudio y ve todo el tubo digestivo. Ahora, el tubo digestivo se insufla. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que se envía un aire como para que el tubo digestivo se distienda, se dilate. Y entonces se pueda ver todo el marco colónico. Importante siempre, una vez que vamos retirando el tubo, ir aspirando ese aire que metimos. Claro. Para que el colon vaya de vuelta a su tamaño normal. En ocasiones puede ocurrir de que o el tubo se retira un poco más rápido, entonces no se absorbe todo no se aspira todo el aire, y el paciente a veces al terminar el estudio dice como que terminé con mi panza muy hinchada. ¿Y con gases? Pudo haber sido restos del gas que quedó, claro. Pero bueno, eso se elimina con ventoseando, o se le da algún antigas. Eso es lo máximo que se puede ver, pero después nada. Hoy se aspira todo el gas. Perfecto. Otra consultita. ¿Alguna condición puede hacer que un paciente no sea apto para la colonoscopía? Y hoy prácticamente los únicos que no pueden realizarse un estudio endoscópico son los pacientes que tienen dolor abdominal. Esa es una contraindicación para hacer colonoscopía. Después todos se pueden hacer colonoscopía. Perfecto. Desde niños hasta adultos mayores, solamente se contraindica cuando hay dolor abdominal agudo. Ya. Ahí está prohibido. Perfecto. Y la última consulta, por favor. ¿Puede haber algún cambio en la frecuencia para evacuar luego de una colonoscopía? Sí, eso es indiscutible. Una colonoscopía, una vez terminado el estudio, nosotros tenemos un colon vacío en donde no hay nada. Entonces muchas veces el paciente te dice, después de que me hiciste el estudio, doctor, me fui al baño después de 3 días más o menos, recién. Pero eso no está mal. ¿Es por qué? Porque tu colon no tenía nada que eliminar. Porque le vaciamos al colon antes. Entonces, casi siempre uno, después de un estudio de colonoscopía, más o menos vuelve a defecar al tercer, a veces al cuarto día, más o menos, o al tercer día. Entonces, por ese lado no tiene tampoco el paciente que preocuparse. Siempre, posterior a una colono, hay una alteración del hábito defecatorio. Pero eso después de la semana ya se regulariza. Claro. Ya el paciente vuelve a la normalidad. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerle, doctor, su tiempo y lo bien que nos explicó absolutamente todo esto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Vivi. Siempre contento de poder ofrecer a todos tus televidentes, que por cierto muchos son mis pacientes los que ven también, y esta información que es muy, muy importante. Es la manera más práctica de llegar a veces a la gente a través de los medios. Ustedes son un factor importante que ayudan a la salud pública y a que nuestros pacientes aprendan y sean más conscientes de cómo prevenir una enfermedad que puede ser tan grave como el cáncer de colon. Entonces les animo a todos a hacerse los estudios. Llegados a los 45 años, a hacerse la colonoscopía. Gracias, doctor. Muchas gracias. Lo esperamos en un próximo programa. Nosotros también nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV.
fue una realización de Alicante.